Brave. Brave. Es que una película, que se queda en una película. Y ya de ahí le carga las cosas en email, los puntos y dos encima. Y nada más elegir nada, así es. Cuántas puestas en el área de trabajo. La calcula en la periferia. Y luego poner así se ve. Ay, no, pues déjame mover. Déjenme estar adelante. No, es muy bien. No, hombre, este. Bueno, compañeros, buen día. Vamos a empezar la clase de hoy. Recordar recordando que las características del trabajo que vamos a hacer en este parcial, que es
un ejercicio de cálculo de un modelo geoidal. Para este cálculo necesitamos datos, el modelo digital para la corrección por topografía. Para eso sirve el modelo digital, porque a partir de los datos del modelo digital vamos a realizar la corrección por topografía. Necesitamos observaciones de gravedad, y a esas observaciones le vamos a hacer algún tratamiento para que los datos sean como los necesitamos. El primer tratamiento que vamos a hacerle es que, si ustedes revisaron cómo están distribuidos los datos, pues es totalmente irregular la distribución. Lo primero que vamos a tener que hacer es regularizar los datos de una distribución irregular a tener una distribución de datos regulares. Vamos a aplicar las reducciones que conocemos, hoy en día conocemos que la anomalía de gravedad, anomalía de gravedad de aire libre, anomalía de gravedad de Bouguer simple, anomalía de gravedad de Bouguer completa, y esta anomalía, para aplicarla, vamos a conocer una anomalía de gravedad que es una mezcla que se llama anomalía de gravedad Helmer. Esta es la que vamos a usar y vamos a ver cómo se calcula. Pero básicamente el cálculo es a partir de estas que ya conocemos. Que es y finalmente lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que se llama integral de Stokes. Y vamos a hacer cálculo de todas estas operaciones. Vamos a necesitar un modelo geoidal global. Porque aplicar esa fórmula requiere dos condiciones, precisamente por eso vamos a utilizar una anomalía diferente. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el proceso de traslado de la gravedad desde la superficie hasta el geoide? ¿Se acuerdan cómo se hizo? ¿Se acuerdan los pasos? Primero fue eliminar la masa, ¿sí?, con anomalía de Bouguer simple. Después de eliminar la masa, trasladamos el punto de la superficie al geoide con la anomalía de aire libre. Después reponíamos la masa, la volvíamos a ubicar en donde estaba antes de la corrección de Bouguer. Pero una de las condiciones que primero,
este es un método de solución del geoide. No es el único. Básicamente existen dos métodos. Uno es de Stokes y otro que no vamos a revisar en esta clase, que se llama de Molodensky. ¿Sí? O sea, no es el único método, pero aplicar este método exige dos cosas. Primera, que los valores de anomalía de gravedad, que estos valores sean valores de contorno. ¿Qué significa que sean valores de contorno? Que sean valores límite. ¿Sí? Si este es el geoide, este valor es un valor de... Si la anomalía de gravedad está en este punto, es un valor de contorno. Sí y solo si de este lado es una masa distinta a la que existe de este lado. Es decir, esto es un límite. Pero si tenemos corteza de este lado, este dato no es un dato límite. El dato límite sería aquí, ¿cierto? O sea, este sí sería un valor de contorno, porque de aquí es atmósfera, aquí es corteza. Esto es un dato límite, es un valor de contorno. Es el límite entre una superficie y otra. En este caso esto es corteza, esto es atmósfera. Entonces este valor sí es un valor de contorno. Aquí, si dejamos la corteza, la masa, este no es un valor de contorno. Para que sea valor de contorno o valor límite, requiere que esta masa no exista o que esté en otro lugar. ¿Sí? No puede ser que no exista, porque si desaparecemos esta masa, aunque sea teóricamente, la masa de la Tierra se modifica, el valor. Y si el valor se modifica, el modelo de gravedad cambia. Entonces se trata de que no desaparezca la masa, pero que no esté por encima del geoide. Cosa que solo se puede resolver teóricamente. La forma de resolver teóricamente esto es a través de la anomalía de gravedad, que es este modelo. Se resuelve a partir de esto, un par anomalías globales y anomalías residuales. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar qué cosa es eso, pero es la forma en cómo se resuelve este problema, que estas anomalías, para que esta integral pueda ser resuelta, estas anomalías tienen que ser valores de contorno o valores límite, que en condiciones normales la anomalía de gravedad, cualquiera de estas tres, no son valores de contorno. Entonces esta anomalía resuelve ese problema. La segunda condición para poder aplicar esta fórmula es que tengamos valores de gravedad globales, ¿sí? Es decir, de todo el mundo, porque los geoides no se pueden calcular por pedacitos, porque el modelo de gravedad es único para todo el planeta. Entonces los modelos, los geoides se calculan de manera global. Quiere decir que necesitamos datos de todo, datos de gravedad de todo el planeta. Pero pues eso no es posible, porque habíamos visto que en México solo hay esos datos, e incluso nosotros solo tenemos mucho menos que esos. Entonces, la solución a este otro problema se hace aplicando un modelo y una técnica que se llama
se conoce como R cuadrada, que en realidad es R por R, que es una técnica que está en inglés que se llama Remove, Restore. Eliminar, restaurar. Que implica utilizar un modelo global existente y referir nuestros datos de gravedad de una parte del planeta, de una parte del territorio, en este caso de una carta topográfica, del equivalente a una carta topográfica, referir esos datos a un modelo global. Eso se llama, esa técnica de hacerlo se llama Remove Restore, ¿sí? Y vamos a ver cómo se hace. Es decir, nuestros datos de gravedad los vamos a referir a un modelo ya existente. Y con eso cumplimos la otra condición, la segunda condición, que los datos, o más bien que tengamos que tener datos de gravedad de todo el planeta. Si usamos un modelo global que ya se calculó, y obviamente se calculó con datos de todo el planeta, y nosotros referimos nuestros datos a ese modelo, en ese momento estamos cumpliendo la condición de usar datos de todo el planeta. Y esas van a ser las dos condiciones para poder usar. Vamos a utilizar valores de gravedad superficiales y le vamos a aplicar correcciones para llegar a la anomalía Helmer. Una vez que tengamos esos valores y apliquemos esa integral, vamos a obtener anomalías de altura geoidal, pero van a estar referidas a una superficie que se llama cogeoide. Vamos a ver qué cosa es el cogeoide, que es una superficie aproximada, parecida, cercana al geoide. Significa compensate, compensado, geoide compensado. Es una superficie aproximada al geoide. Y después, para llegar al geoide, le vamos a aplicar una corrección que se llama efecto indirecto, para regresar. Digamos que esto es el geoide en un espacio, ahora que está de moda esto de los multiversos. Imaginen que hay el espacio real y ahí la superficie que nosotros buscamos es el geoide, pero imaginen que hay un espacio alterno que se llama Helmer y ahí el geoide no es el que está en nuestro espacio y ahí se llama cogeoide. Entonces, el efecto indirecto es trasladar el cogeoide del espacio alterno a nuestro espacio real, ¿sí? Eso es el procedimiento. Así es como lo vamos a realizar. Esto va a requerir algunas correcciones, algunas fórmulas para trasladar el cogeoide y convertirlo en geoide en el espacio real. Ese es el procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un área de estudio. Estos son los valores de gravedad de todo el país que existen en el organismo que de nombre Buró Gravimétrico Internacional. A partir de esos, nosotros vamos a definir nuestra área de estudio, que ustedes ya están en esta etapa. Terminaron creando curvas de nivel de su carta topográfica.
¿De acuerdo? Y bueno, lo último que les pedí fue esto, ¿cierto? Es decir, un listado de los puntos de gravedad que caían dentro, más los que estaban en una periferia inmediata, equivalente a 2.5 minutos de cada lado. Es decir, tendríamos algo como esto. Ya que tenemos eso, lo que sigue por hacer en esta semana es lo siguiente. Primero, hay que dividir el área de estudio en una cuadrícula regular. Esto lo van a hacer con QGIS. Esto lo hacen con QGIS. QGIS hace esta tarea y va a crear un nuevo layer que bueno, ustedes le van a llamar como ustedes gusten, pero lo que va a hacer es dividir el área de estudio en una cuadrícula de 2.5 minutos por 2.5 minutos. Es importante que el sistema de coordenadas de su proyecto en QGIS sea no sea en un sistema cartográfico, ¿sí? Sino en un sistema geográfico, es decir, con valores angulares. Porque acuérdense que aunque miden lo mismo en valores angulares, en metros no van a medir lo mismo. Es decir, estos 2.5 minutos no miden en metros lo mismo que estos 2.5 minutos. Aunque angularmente miden lo mismo, linealmente no. Entonces, para que su cuadrícula quede justa en el límite de su carta, la división la tienen que hacer con valores angulares. ¿De acuerdo? Y si su sistema en QGIS es con un sistema cartográfico, no les va a dejar dividir en valores angulares, sino les va a pedir dividir en valores lineales. Y eso va a hacer que no sean equivalentes. Esto es para que nuestros datos los regularicemos. Es decir, estamos dividiendo nuestra área de estudio en cuadrados, en bloques regulares. Y nuestros datos, ¿se acuerdan que necesitamos 4 datos del territorio? Elevación, gravedad y coordenadas geográficas, pero distribuidas regularmente. Y el listado de puntos que yo les di están distribuidos irregularmente. Entonces vamos a dividir en una cuadrícula y después le vamos a obtener, esto también lo hacen con QGIS, el centroide. De cada cuadrícula, el siguiente dato que vamos a obtener es el centroide de cada cuadrícula. Y este es el punto del que vamos al crear el centroide, automáticamente se crea un nuevo layer, y en ese nuevo layer el centroide tiene la ubicación geográfica, ¿sí? Ya no tienen que calcularla, sino automáticamente a la hora que se crea el layer le crea esos atributos, porque el punto por definición tiene una ubicación, ¿sí? Es la característica de un dato espacial o georreferencial, ¿sí? Que tiene una ubicación. En este caso ese punto, los atributos
mínimos que tiene son precisamente la ubicación. Entonces va a tener latitud, longitud y vamos a necesitar la altura, le vamos a llamar H. Por ahora, permítanme llamarle H, que va a ser la altura del modelo digital. Entonces necesitamos calcular, esta viene producto de crear el centroide. Esta va a ser del modelo digital de elevaciones, que obviamente es con el que construyeron las curvas. Van a extraer en esta coordenada, salud, Gracias. la H de la coordenada. Eso también lo van a hacer con QGIS. Entonces ya van, ¿qué tarea? Primero crear la cuadrícula, luego crear los centroides. Luego, para cada centroide del modelo digital, extraer la elevación, ¿sí?, para cada centroide. Entonces ya tenemos 3 datos, nos falta la gravedad. Bueno, ustedes hicieron un listado de puntos en Excel que tiene latitud, longitud, otros datos y gravedad, ¿sí? Bueno, con esos datos que son irregulares, que están distribuidos irregularmente, con esa latitud, longitud y gravedad, que esta no es, esta y esta no son iguales, estos son de los puntos del listado de Excel, estas son de los centroides, ¿sí? Son 2 datos distintos, pero de estos ustedes van a hacer con QGIS también un modelo digital de gravedad. Es decir, ese modelo de elevaciones es prácticamente técnicamente este mismo modelo, nada más que aquí en lugar de H le estoy poniendo G, pues me va a dar un modelo de gravedad. Y de este modelo digital de gravedad con estas coordenadas voy a extraer la gravedad en este punto, aquí, en el centroide. En el centroide, ¿sí? ¿Está claro? De tal manera que yo voy a tener de todos los centroides los 4 datos que necesitamos: latitud, longitud, altura o elevación y gravedad. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, déjenme. Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. De los 2.5 que salen de los límites de nuestra carta, ¿también tenemos que tener el modelo general del contorno? No, del exterior no. Okay. Bueno, cuando usted construya este modelo digital de gravedad, imagine usted que este es su carta. Precisamente por eso necesitamos que lo que va a hacer el modelo digital es prácticamente una interpolación de los datos existentes, ¿sí? Imagine usted que solo usa datos internos. Estos son los datos de gravedad irregulares. Si usted usa solamente datos internos, entonces su modelo digital
va a tener como límite los últimos o los datos externos, y entonces su modelo va a ser exclusivamente este. Este es su modelo de gravedad con los datos que tiene, pero fíjese que no cubre toda la carta. Necesitamos que cubra toda la carta. Para que eso pase, usted necesita agregar puntos que estén afuera, para que entonces el modelo de gravedad sea este, es decir, todo este es el modelo de gravedad, pero a nosotros solo nos van a importar los datos aquí. ¿Sí? O sea, usted lo va a interpolar de este modelo, va a tomar el dato solamente en esa coordenada. Por eso, para este caso, requerimos que haya datos en el exterior para que tengamos valores hasta el límite. Si yo quisiera tomar un valor en el límite, lo tendría porque mi modelo es más grande. En el de elevaciones, por construcción, está construido hasta el límite, y que ahí no tengo problemas. Si yo quiero datos al límite, los tengo. Pero si yo lo construyo con datos que no estén afuera, el de gravedad, pues no voy a tener datos al límite. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, les pedí que extendieran el listado hacia puntos que estén afuera. En mi caso, yo ahí tengo puntos afuera. Fíjese, si yo con esto construyo mi modelo de gravedad, pues mi modelo de gravedad va a ser así. O sea, todo lo que esté, no es aquí. Ahí está mi modelo. Eso va a ser el contorno de mi modelo. Entonces, si yo quiero datos en cualquier parte de mi carta, los voy a tener, ¿cierto? Pues por eso necesitamos datos pero lo que yo iba era, perdón, si ¿sí quedó claro? Entonces voy a abrir una sesión de cookies. Bueno, lo
primero que ustedes ya tienen ahí su modelo para hacer, aquí está, miren, en herramientas de investigación, aquí está crear cuadrícula, ¿sí? Que es lo primero que tienen que hacer, crear cuadrícula. Cuando le den clic les va a pedir el layer de donde va a tomar los datos, ustedes ya saben cuál es, y ahí lo único que sí tienen que asegurarse es que la división sea 2.5 por 2.5 minutos. Se los va a pedir en grados, es decir, la división en grados decimales, entonces 2.5 minutos lo convierten a grados decimales, y ese es lo que capturan. Tienen que asegurarse que el límite de su modelo digital de elevaciones coincida perfectamente con el límite de la cuadrícula. Eso es obvio porque la carta mide, que dijimos, 15 por 20 por 15 más bien. Entonces 2.5 es múltiplo de 20 y también es múltiplo de 5, por lo tanto va a ajustar perfecto con el límite. Pues después dijimos que hay que crear centroide. Eso es aquí también, creo que es geometría. Aquí está, centroides. Todas son en el menú vectorial. La primera era herramientas de investigación y crear cuadrícula. Segundo, ahora el centroide en vectorial, herramientas de la geometría. Ahora para crear la geometría, el layer base va a ser el de la cuadrícula, ¿sí? Eso lo guardaron en un layer. Ese layer lo toman de base para la cuadrícula y les va a generar los centroides. Y va a crear otro layer que van a ser de centroides. Con ese layer de centroides van a calcular esta altura. Con ese layer van a agarrar el layer de centroides, el layer del modelo digital, y van a calcular la altura del modelo digital en las coordenadas del centroide. Para hacer eso hay una utilería que se llama, que por default no está cargada, porque aquí están complementos, administrar. Ahí está. Y buscamos uno que se llama sampling, no me acuerdo exactamente, sampling tool. La herramienta que necesitan se llama punto sampling de muestreo y tool de herramienta. Sampling tool, y lo cargan. Ya una vez que lo cargaron, todas las veces que abran su QGIS lo van a tener ahí disponible. Lo más seguro, porque no se carga por default, lo más seguro es que no lo tengan, si es que no la han usado esa herramienta, y le dicen instalar complemento. Y lo van a ver muy claro aquí. Déjenme ver si puedo hacer más grande. No.
panel. No lo puedo hacer más grande, pero aquí, bueno, voy a ver si ahí se ve mejor. Este es, hagan de cuenta que es como unas capas que están siendo atravesadas por un rayo. Esto significa que este punto es la coordenada. Entonces lo que va a hacer es con la posición de la coordenada, imaginen que esto es el modelo digital de elevaciones y esta es la coordenada, latitud, longitud. Lo que va a hacer es proyectar esa coordenada al modelo y va a extraer el dato del modelo. Si el modelo es de elevaciones, entonces el dato que extrae es elevación. La misma herramienta la van a aplicar con el de gravedad y entonces el dato que va a extraer va a ser de gravedad y entonces ya tienen los 4 datos, ¿sí? Latitud, longitud, elevación y gravedad de todos los centroides del área de estudio. Bueno, ya vamos a tener aquí gravedad y vamos a necesitar un dato adicional que se llama, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la corrección por topografía, ¿se acuerdan qué dato adicional necesitaban? No. Elevación media. O sea, una cosa, esta altura es la elevación del centroide, pero necesitamos, porque la fórmula, acuérdense que por aquí en la fórmula esta H o esta es elevación media de todo el bloque y esta es altura del punto, ¿sí? O sea, del centroide. Entonces, de cada bloque necesitamos la altura del centroide y la altura media de cada bloque. De cada bloque necesitamos el centroide, necesitamos la elevación del centroide, pero también necesitamos la altura media del bloque. Una es elevación puntual y la otra es elevación de todo el polígono promedio. ¿Cómo calculamos una elevación promedio de todo un bloque? Bueno, no existe ninguna receta para calcularla, hay que usar
ahora sí que el ingenio para resolver un problema. Yo quiero la altura media, ¿cómo lo resuelvo? Pues una forma, que no es la única, pues es utilizar muchos puntos aleatorios en cada bloque y calcular la altura de esos puntos, y como están distribuidos en toda el área, pues ya me van a dar una altura general. Mientras más puntos obtenga, pues va a ser una altura más precisa. Pero si obtengo más puntos, pues voy a necesitar una computadora más potente. Ahí lo que estoy haciendo es, de manera aleatoria, distribuir puntos en todo el bloque, y luego con la misma herramienta, con esta misma herramienta, voy a extraer la elevación de todos estos puntos que aleatoriamente yo generé al interior de cada cuadro, al interior de cada bloque. Y distribuyo los puntos, extraigo la altura y luego sumo todas las alturas y las divido entre el número de puntos y ya tengo una altura promedio. Hagan de cuenta, piensen que yo nada más ubiqué 5 puntos. Pues sumo las 5 alturas y la divido entre 5 y esa es una altura promedio. Es más precisa que la altura del centroide en cuanto a altura de todo el bloque. Pero si yo uso 100 puntos, pues va a ser mejor que si uso 5, o que si uso 20, o que si uso 50. Pero si uso 100, pues me voy a tardar más que si uso 50. ¿Sí? O la computadora se va a tardar más a que si uso 50. Entonces, yo les recomiendo entre 50 y 100 para que su computadora tampoco se... ¿Cómo lo hacen? Igual con QGIS. ¿Dónde está? ¿Qué van a hacer? Pues va a ser por partes. Primero aquí en vectorial van a usar puntos aleatorios en la extensión, o más bien puntos aleatorios dentro de polígonos, ¿sí? Porque esta es para toda la capa y esta es para una capa de polígonos. Entonces le dan clic aquí y les va a preguntar cuántos puntos. Y esos son los que va a crear por cada bloque cuadrado. Los generan, ya que los tengan generados, pues van a crear otra capa que va a ser esta que yo tengo aquí. Esta es mi capa en la que yo ya tengo los puntos generados. Aparte tengo mi capa de cuadrícula, mi capa de centroide y mi capa de puntos aleatorios. Y entonces nuevamente vuelvo a hacer este proceso con la herramienta Point Sampling Tools, pero ahora no va a ser para un punto como fue cuando calculamos esta H, ¿sí? Agarramos el modelo digital y este es el centroide y lo proyectamos al modelo y extrajimos la elevación. Ahora van a ser los 50 puntos en un solo proceso. Eso se hace en un solo proceso. Son todos los puntos que están en el mismo layer. A la hora que yo creo esos datos, todos están en el mismo layer.
Entonces se hace la operación global, pero después la reporto por cada bloque. Cada bloque está numerado porque el centroide, bueno, uno de los atributos, el atributo básico para una entidad, pues es el identificador. Pues yo lo que hago, o ustedes lo que hacen es, le dan un atributo numérico y entonces les va a numerar los centroides y cada uno de esos centroides van a tener la posibilidad de calcular todos los puntos aleatorios que están en ese bloque. ¿De acuerdo? Con la herramienta, bueno, la herramienta para crear los puntos, pues es esta que les dije, vectorial, herramientas de investigación y puntos aleatorios dentro de polígonos. Después, ya que estén creados, con esta herramienta que se llama Point Sampling Tool, con esa Point Sampling Tool, extraen la elevación. Lo demás, eso se va a ir como atributo al punto. El punto, cada uno de estos puntos va a tener como atributo los básicos, que es su identificador, su ubicación, y a la hora que apliquen el Point Sampling Tools, le va a generar otro atributo que va a ser la elevación. Entonces, aquí ya el tema es que ustedes manejen los puntos de todo el bloque y le puedan hacer la suma. Estas ya son herramientas que también QGIS trae para manejar las tablas de datos. De las tablas de datos, un dato de esas tablas es la elevación, y entonces pues lo que hacen es sumar todos los datos, lo dividen entre el número de datos y obtienen la altura media. Entonces ya son 5 datos por cada punto, por cada centroide, que vamos a tener un sexto dato, pero que es solo identificador, el número, latitud, longitud, elevación, gravedad y altura media. Ya son 6 datos. Y ustedes van a calcular el octavo, que es con esta latitud, longitud, van a calcular la gravedad teórica. Ahí acaba esta semana de datos. Esa es, por ejemplo, esa es la elevación, bueno, no sé cuál sea, si la del centroide o la promedio, pero ustedes pueden mandar a la pantalla para la cuestión de el reporte, ¿sí? Porque cada paso que vayan haciendo lo tienen que ir documentando y agregando a su reporte. Los reportes van a ser, aunque ustedes los van a ir, es decir, esta semana se va a agregar al reporte de la semana pasada. Entonces, ustedes tendrían un solo documento, pero lo van a ir subiendo parcial. Es decir, esta semana solo suben esta segunda parte. Ya lo que tienen de la primera semana, pues ya no lo agregan, porque ya viene en el documento que agregaron ayer, sino el reporte lo van a ir haciendo parcial, pero ustedes tienen el reporte global.
pues cada parte del trabajo lo van a ir reportando así como les iba yo aquí. Tienen el modelo, hacen la cuadrícula, crean el centroide, los puntos aleatorios y después, ahorita no me acuerdo si esa es la elevación media o la elevación del centroide, ¿no? Pero imaginen que es una de las dos. ¿Sí? Van a tener ahí elevación media, luego otra que es la del centroide. Y bueno, ya no puse lo demás, pero lo demás es el de gravedad. Con los puntos hacen su modelo de gravedad y con la misma herramienta, Point Sampling Tools, calculan la gravedad en el centroide. Ahí sí, solo del centroide. Solo nos interesa la gravedad del centroide. Y estos son los puntos de partida. Apenas es la información básica. Apenas vamos a empezar a calcular. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Las correcciones. Primero las correcciones de gravedad y luego las anomalías de gravedad, que es ya lo que viene la semana que entra. En esta semana ustedes obtienen estos datos básicos, son los datos de partida. La siguiente semana es calcular las anomalías. Básicamente la anomalía que nos interesa, que es la anomalía, dijimos Helm. ¿Qué cosa es la anomalía Helm? Bueno, ¿quedó claro la práctica de esta semana? La individual. La del viernes, hubo dos equipos que levantaron gravedad, uno nivel y uno GNSS, que por cierto, ya revisé y hay dos equipos. El problema que me di cuenta el viernes, no, el miércoles, es que hay 5 equipos. Bueno, 2 de ellos son de 5 personas. O sea, ese es el problema. Hay 2 equipos que solo tienen 5 integrantes. Y habíamos quedado que eran mínimo 7, máximo 8. Pues por eso hay 5. Ahora sí que no los voy a obligar a que se desintegren y se reintegren, pero entiendan que esa condición va a complicar más la disposición del equipo. Bueno, entonces decía, 2 hicieron gravedad. Esos 2 que hicieron gravedad ahora les toca o hacer GNSS o hacer nivelación. Y los que hicieron nivelación o GNSS, esta semana les toca hacer gravedad. ¿Sí? Ya lo único que queda es quién hace GNSS y quién hace nivelación. Pueden ponerse de acuerdo y la semana que entra pues se invierte. El que haga nivelación, la semana que entra hace GNSS y el que hizo GNSS hace nivelación. ¿Sí? Que esta semana hicieron gravedad, la que sigue o nivelación o GNSS y la que sigue o GNSS o nivelación. ¿Sí? La gravedad es de las dos con el gravímetro, bueno, o con la aplicación, o nada más con una. Las dos lo pueden hacer como quieran. Nada más, si alguien quiere usar el gravímetro, me tienen que decir con tiempo, porque hay que pedir permiso a la coordinación de geofísica para que me reserven, porque no somos los únicos que deseamos usarlo. Entonces, para que me reserven el espacio de los días viernes, ¿sí?
Entonces, de las dos brigadas que tendrían que hacer gravedad, si alguien quiere usar el gravímetro, me tiene que avisar para que yo, acuérdense que ese no lo prestan a alumnos, sino a maestros. Entonces, para que yo lo pida, me lo presten y yo se los facilite. ¿De acuerdo? Dígame. La otra semana ya entran las vacaciones, el viernes, bueno, el jueves, la otra semana. Sí, la otra semana no hay clases. Entonces llega hasta que decimos vacaciones. Sí. O sea, las interrupciones están consideradas. ¿Sí? O sea, si el siguiente viernes ya es vacaciones, pues ese ya no cuenta. Ni el siguiente, porque hay 2 viernes. Hay 2 viernes que son vacaciones. Ah, que el 5 de mayo. ¿Es viernes 5 de mayo? No, O el el primero no hay clases, que es jueves, el lunes 5. Híjole, pero se va a ir de corrido. Van a fundirse. Sí, van a fumigar y ya no va a haber pretexto. Así, entonces, lunes es 5 Lunes es 5. y jueves es primero. No, eso ya olvídenlo. Yo lo que les digo, los que hacen gravedad lo pueden hacer en días que no sean viernes. Díganme. Ya tiene lo que es la nivelación, Ajá. ya tiene también lo que es la gravedad. Entonces a nosotros no nos faltaría el GNSS para esta semana. Ok, pues pónganse de acuerdo con la otra brigada. ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, ¿qué les tocó hacer La nivelación. la nivelación? Ok, ¿adelantaron la gravedad? Sí, pues también. Ok, entonces pónganse de acuerdo con el otro equipo para ver cuándo les toca el GNSS. E incluso también podrían hacerlo en un día que no fuera viernes. Podemos sacar el equipo un día antes. Ajá, un día que no sea viernes pueden hacerlo, nada más que, acuérdense, tienen que notificarle a la maestra, me tienen que avisar a mí para que les firme y para que la maestra también avise al del almacén, porque el del almacén ya sabe cuándo les toca práctica a ustedes y luego si no es el día de su práctica, el del almacén no les quiere prestar. Entonces, para eso la maestra tiene que avisarle para que sí les preste. Entonces, sí se puede, pero pues hay que estar avisando. ¿De acuerdo? Y si ya nomás les falta esa, pues... Bueno, ¿alguna duda de eso? Del viernes. ¿Sí? Si los que les toca gravedad quieren usar gravímetro, me avisan. ¿De acuerdo? No están obligados, lo pueden hacer con su aplicación, es más cómodo, es más fácil, no tiene que ser en viernes. ¿Y ustedes, estos compañeros, que hicieron GNSS? ¿Siempre sí? GNSS y gravedad. Gravedad, ya solo les falta nivelación. Sí. Ok. Pues hay que ponerse de acuerdo con los otros equipos, porque también nomás hay un nivel, nomás hay un. Por esa parte, ¿habrá forma de, si sacamos el nivel, que nos presten las 4 riostras? Porque por Puede equipo son ser. 2, ¿no? Nada más. Ah, sí, pues son 2 niveles, es que uno anda malito, entonces puede ser. ¿Sí? Profe, pero bueno, su brigada dice que va a sacar nivel y su brigada dice que va a sacar GNSS y yo me falta el nivel. Este punto no es límite, ¿sí? Porque hay continuidad de elemento de aquí a acá, pues tiene que haber o tiene que ser datos de contorno, lo que quiere decir que estas masas sí se tienen que reponer, pero no aquí. Y entonces el método lo diseñó Hilbert, por eso se llama anomalía de Hilbert. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que cuando van, bueno, o iban
no sé si todavía vayan, yo me acuerdo cuando me mandaban a la tortillería por las tortillas, pues ustedes ven que la masa está ahí, y hay una maquinita que la va comprimiendo y las tortillitas salen así delgaditas. Los imaginen ustedes que hay una maquinita que con esta masa terrestre hace tortillitas de tierra, así. Imaginen eso, que entran en una o en esa máquina de manual, ¿sí? No sé si han comprado quesadillas ahí en la calle y la señora agarra el pedazo de masa, le pone la masa y le aprieta y queda toda aplanada. Se hagan de cuenta que toda esa masa la comprimiéramos en una capa, así como si fuera una tortilla, aquí, debajo, justo debajo del geoide. ¿Sí? Es decir, toda esta masa se condensa justo debajo del geoide. Eso se llama condensación sobre el geoide. Es decir, la masa sí se repone, pero condensada, comprimida, hecha tortilla, ahí debajo del geoide. Aquí esta es la tortilla de corteza. Entonces, al ya no existir masa de este lado, este punto sí es contorno o sí es límite. Entonces los datos de anomalías que van a ser datos de anomalía de este punto sí son anomalías de contorno, porque ya la masa que sí se repuso, pero se repuso comprimida, condensada debajo del geoide. Bueno, ¿cómo se calcula? Hay que esto convertirlo en fórmulas. O sea, el resultado de todo esto es lo que vamos a llamar anomalía de Helmholtz. O sea, si fuera normal, o sea, la única diferencia fue que condensamos la masa. Esa es la diferencia. Bueno, veamos cómo se traduce en fórmulas. Acuérdense, primera corrección, esta es corrección de Bouguer. ¿Cómo se calcula? 0.119 por H. Negativa. Esta es corrección de aire libre, 0.3086 por H, positiva. Y si repongo las masas, es esta. Bueno, pero a la hora que hago esta, tengo que aplicar la corrección por topografía. Esta es la corrección de Bouguer en sentido inverso, porque la masa la repongo y la repongo debajo del geoide. Es decir, el efecto de la masa sobre el punto Q es el mismo efecto de la masa comprimida sobre el punto Q0. Acuérdense, si yo la reponía y la ponía aquí, el efecto de esta masa sobre Q0 era inverso, porque la gravedad es hacia abajo, pero esta masa atrae al punto Q0 hacia arriba. Entonces eran efectos inversos. Pero si esta masa la comprimo y la pongo debajo del Q0,
el efecto de la masa sobre Q es el mismo que de la masa comprimida sobre Q0. Por lo tanto, se opone. Si yo lo elimino con un signo y luego lo repongo y el efecto es el mismo, pues se anulan uno con el otro. Entonces, veamos cómo es eso. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Aquí está el terreno, el geoide. Entonces, lo primero es que eliminamos todas las masas topográficas exteriores. Es reducción de Bouguer completa, quiere decir corrección de Bouguer más corrección de topografía. Paso 1, entonces hacemos corrección de Bouguer, que es negativa, más corrección por topografía. Paso 1. Paso 2, traslada la estación gravimétrica desde el punto P hasta el geoide, que esto es corrección, bueno, lo voy a poner aquí, corrección de aire libre. Y luego restauramos las masas eliminadas mediante una capa superficial sobre el geoide, de tal manera que se considere dentro del mismo. Esto es la corrección de Bouguer, signo contrario. El resultado, ¿se acuerdan que el resultado se llamaba anomalía Helmer? ¿Cuál es el resultado? Esta se elimina y esta se elimina, de tal manera que la anomalía de gravedad Helmer es igual a la gravedad observada menos la gravedad teórica más la corrección de aire libre más la corrección por topografía. Si bien es cierto, la masa de la Tierra quedó invariable, que no se modificó, lo único que se hizo fue condensar. Si bien es cierto, eso pasó, la distribución de las masas sí se modificó. La distribución de las masas sí se modificó, lo que hace que la superficie calculada no sea el geoide, ¿sí?, sino una superficie aproximada. Es decir, yo intento calcular esta, pero como esta masa la condensé aquí, el modelo de gravedad ya no es el mismo. Y el efecto que tuvo es que el geoide que yo calcule con esa anomalía va a estar por aquí. Y se va a llamar, ese supuesto geoide se va a llamar cogeoide o compensate yaw en inglés, geoide compensado. Es decir, lo que yo voy a calcular es esta superficie auxiliar y después pues tengo que pasar, les decía yo, hagan de cuenta que este es el multiverso, otro universo donde yo calculé, y luego tengo que regresarme al universo real, aplicando una corrección, es decir, una corrección que va a calcular esa diferencia,
esta corrección se llama efecto indirecto o corrección por efecto indirecto. Quiere decir que cuando yo termine de calcular, en realidad no estoy calculando el geoide, sino algo que se llama cogeoide. Finalmente, cuando yo reponga, traslade del multiverso a este universo el cogeoide, ya está resuelto. La separación entre el geoide y cogeoide se llama efecto indirecto. Y hay una fórmula para calcular el efecto indirecto. Entonces, aquí el asunto es que esto es lo que llamamos, si ustedes se acuerdan, esto hasta aquí se llama anomalía de gravedad de aire libre. Por lo tanto, la anomalía de gravedad Helmer es la anomalía de gravedad de aire libre más la corrección por topografía. En fórmulas que es. Entonces, remoción de masas, reducción de aire libre, lo que voy haciendo, remuevo las masas, que es corrección de Bouguer. Aquí le voy a poner, esto es corrección de Bouguer negativa, luego traslado el punto, más bien, después de esta va la de topografía, aquí, perdónenme el error, corrección por topografía va aquí primero. Después está aire libre y después cuando restauro las masas condensadas es esto mismo pero con signo contrario. Por lo tanto, esta se elimina con esta y me queda que solo tengo que aplicar esas dos correcciones, es decir, a la gravedad observada. Bueno, aquí también otra disculpa, me faltó la gravedad teórica, corrección de aire libre y topografía. Finalmente, la anomalía Helmer es la anomalía de aire libre más la corrección por topografía. Es lo mismo que les puse. Eso es bueno, ¿alguna duda? Básicamente, entonces, cuando ustedes tengan ya los datos, lo primero que van a calcular es la anomalía Helmer. Pero acuérdense que en este parcial ya estamos usando la norma técnica. Lo que quiere decir que aquí a mí se me olvida que la norma técnica dice que aquí hay que agregar la corrección atmosférica. Esta hay fórmula de esta, ¿sí? Ya no es las que vimos en el parcial pasado, ya hay una fórmula para calcular esta. Para esta hay una fórmula, no es
que se la dejemos al instrumento. Hay una fórmula, está en la norma, la vimos la sesión anterior, la corrección atmosférica. De esta no es la fórmula que vimos, es una fórmula un poquito más extensa. Básicamente es la misma, pero con más términos. Y esta, pues apenas vamos a aprender a aplicarla. Entonces lo que ya pueden ir haciendo es calcular la corrección atmosférica y la corrección de aire libre cuando tengan los datos. Y aquí les voy a poner eso, ahí estamos. Corrección atmosférica. ¿Cómo se calcula? Aquí está. Yo les decía que aquí a mí se me hace que va una H. Este término debe llevar una H aquí. Para ser consistente, una constante más una constante que multiplica la variable a la potencia 1, signo contrario, acuérdense que serie de Taylor siempre va un signo, el inverso, el mismo y así se va, y a la potencia, esta potencia más 1. Pues yo digo que aquí va H. ¿Cuál va a ser esta H? Ya la quité de aquí, pero la altura, la elevación del centro. Esta es la gravedad. La gravedad del ecuador ya es dato. Y lo único que van a ir cambiando es la latitud del centroide. Y la de aire libre, que es esta. De Bouguer no necesitamos, así que nos olvidamos. Y la de topografía, que dijimos que, aunque esta es la que viene en la norma, la vamos a calcular de aquella forma, pero la distancia la vamos a calcular con estas. Ya le vamos a ir avanzando para ver cómo se calcula. ¿Okay? Por ahora, ¿hay alguna duda? ¿Perdón? Bueno, compañeros, nos vemos el miércoles. Que tengan buen día. Gracias.